¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de la censura está sobre la mesa a raíz de esta iniciativa que presentó la doctora Claudia Sheinbaum en materia de telecomunicaciones. De repente empezamos a escuchar a Javier Alatorre el día de ayer por la noche en Hechos vociferar que era la ley Gestapo, literalmente. No, ya escuché a nuestro invitado botarse de la risa. Ricardo Anaya también haciendo comparaciones con lo que había sucedido en la Alemania nazi. En fin, sin más preámbulo, saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a mi queridísimo Ramiro Padilla. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús. Pues obviamente, pues es que ya no hayan que inventar, ¿no? Digo yo, decía en Twitter que la derecha inventa una nueva forma de parecer imbécil todas las semanas, ¿no? O sea, nos están dando material para el chascarrillo todo el tiempo. O sea, den chance de descansar una semana, ¿no? Pero no, parece que no. Parece que no tienen este límite ni saciedad. Oye, querido Ramiro, ¿en dónde englobamos precisamente toda esta discusión de la censura? Y sobre todo, ¿qué tan necesaria es una discusión a fondo para regular por parte del Estado el sector de las telecomunicaciones? Fíjate que esa manga ancha, lo que bien plantea el tema de los vacíos legales. Yo, hoy que me mandaron mensaje para estar contigo, me puse a pensar en si había una circunstancia parecida a lo que pasó con el tema de la propaganda de Estados Unidos, ¿no? Propaganda disfrazada de violencia, ¿no? Le llamo yo de alguna manera como Pierre Bourdieu violencia simbólica, ¿no? Es una forma de ejercer una violencia simbólica contra los mexicanos. Amenazarte si entras a Estados Unidos cuando históricamente la migración hacia Estados Unidos está en negativos, ¿no? O sea, ha dejado de emigrar tanta gente porque las condiciones en el país han mejorado muchísimo en México. Una forma de ejercer la necropolítica era básicamente el tenernos a nosotros los mexicanos como mano de obra barata y sin derechos, que es al final de cuentas el telón de fondo de todo esto. Un caso parecido, pues fue obviamente toda la propaganda y toda la presión que se ejerció sobre todo sobre el pueblo cubano. Hay que recordar que en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba había una pantalla gigante donde se ejercía de manera descarada propaganda contra el gobierno cubano, hasta que Fidel Castro se le ocurrió poner unas estas banderas altísimas, ¿no? Para evitar que se viera, porque era extremadamente difícil que se vieran. Pero hasta ese extremo llegaron los norteamericanos en su injerencia, sobre todo en un país como Cuba, que se negó a arrodillarse frente a Estados Unidos. Digo, porque cuando estaba buscando los casos, algo que fuese equiparable, las avionetas que volaban y aventaban flyers, ¿no? Sobre La Habana también, hay que recordarlo, lo hicieron por mucho tiempo. Y en México, pues obviamente descubrimos que había un vacío legal. Por ejemplo, Jesús, nos preguntamos, ¿cuál sería la responsabilidad penal de alguien como Ricardo Salinas? Porque Javier Alatorre no mueve un dedo sin la Claro. venia de Ricardo Salinas. ¿Cuál es la responsabilidad penal, por ejemplo, en la pandemia, cuando atacaron abiertamente desde esa concesión nuestra, porque le pertenece al pueblo mexicano, atacaron la estrategia del gobierno en la pandemia? ¿Cuántos empleados de Ricardo Salinas murieron y cuántos otros murieron a causa de la confrontación que tuvo Ricardo Salinas Pliego desde una concesión que nosotros le dimos para atacar los intereses del mismo pueblo mexicano? Es cuando uno debería decir, bueno, ya va siendo hora, ¿no? Censura no es bajo ninguna circunstancia, porque toda la ley, toda la iniciativa, pues tiene varias cosas: radios comunitarias, internet como derecho humano, prohibición de la propaganda extranjera, entre otras cosas, en medios nacionales, en nuevas tecnologías, beneficios a redes comunitarias, derechos de usuarios, reordenamiento del cableado y telecomunicaciones. Es otra, porque hay una contaminación visual, a ver si puede ser subterráneo, ¿no? De lo que están, o sea, es un montón de cosas, y esta bola de tarados se pone a pensar en censura. ¿Cuál censura? Lo dicen desde todos los medios, hombre. ¿Cuál censura? Salen todos los días a gritar censura desde todos los medios del país y desde diarios en el extranjero, desde el New York Times, no sé, desde el Financial Times, desde diarios de Inglaterra, de Europa, o sea, desde los amigos de Vox en España, desde Sudamérica. Llaman censura. ¿Cuál, mi querido Jesús? O sea, a final de cuentas es como, ¿de qué estamos hablando? Dos idiomas diferentes. Por eso yo les digo de repente a Ricardo Anaya y todos ellos, déjense tonterías. Al otro cuate que lo vi ahora, que decía el gordito, ¿cómo se llama? El Marieto, que decía, ya van a venir por mí. Yo le digo, no, güey, no eres tan importante, nadie va a ir por ti, carnal, en buena onda, ¿no? En fin. Oye,
¿Y qué les molesta entonces a los dueños de las televisoras de esta ley? ¿Qué es lo que les picó de tal manera? Porque uno explicaría, a ver, ¿con qué cara Televisa se puede poner a reclamar cuando está sacando un spot de esa naturaleza, como bien dices? Que aparte le pidieron que lo bajara y no lo quiso bajar. Entonces, ¿con qué cara te pones a reclamar? Y el otro, bueno, ya sabemos perfectamente qué hace y cómo lo hace, pero ¿qué es lo que les pica en realidad de esta ley? ¿Qué es lo que tú distingues? ¿Qué es lo que más les molesta de esta ley? El centro de poder mediático en México siempre tuvo que ver con el polo de la derecha, ¿no? Había un centro de poder mediático que distribuía un mensaje y era un mensaje que era unidireccional. ¿Qué significa eso? Significa que ese mensaje unidireccional no aceptaba réplica. En este ecosistema de las redes sociales y de los periodistas independientes como tú, que aceptan el derecho a réplica, que dicen, a ver, yo digo esto, yo pongo mi credibilidad en tela de juicio cada que hago un programa, que es lo que hacemos muchos de los que hacemos contenido, porque transitamos por una línea muy delgada, porque significa tener derecho a réplica. Las grandes televisoras y los grandes medios en este país nunca tuvieron derecho a réplica. El mayor terror el mayor terror para ellos, los concesionarios, que tuvieron la sartén por el mango muchos años. Hay que recordar que no solamente que las concesiones nos pertenecen, el espectro radioeléctrico nos pertenece a nosotros, sino que se alimentaba con dinero de nuestros impuestos a sus empresas. ¿Cuántos miles de millones de pesos cayeron en las cuentas de estos señores? ¿No? O sea, no solamente les proveíamos el espectro, sino también les proveíamos los ingresos. Mayoritariamente, la mayoría de sus ingresos provenían de los impuestos de los mexicanos. Entonces, obviamente, fíjate bien que va en varias capas. En la siguiente capa es, no solamente les prestamos una concesión, les damos de nuestros impuestos, básicamente les pagábamos para que nos mintieran, básicamente, y les pagábamos carísimo, ¿no? Para que nos mintieran. Pues obviamente ahora que ya hay una contranarrativa, y la contranarrativa, esto es lo que era de la periferia, la narrativa de la periferia, que se ha convertido en la narrativa dominante, y ellos han pasado de ser la narrativa dominante de la periferia, porque nadie tomaría en serio a estos medios con el 85% de aprobación de la presidenta, ¿no? No te toman en serio porque ya has pasado a ser marginal, porque esos son los números que realmente te representan, entre el 10 y el 15% son los que piensan como tú, que fueron los privilegiados durante muchos sexenios. Ahora, obviamente, pues, no es una toma hostil del poder, digamos, no es una toma hostil con esta ley de telecomunicaciones, es simplemente ajustar las cosas a una nueva realidad. ¿Y cuál es la nueva realidad? Que nosotros queremos medios que nos representen. Ya no tenemos, o sea, es más, les voy a poner un ejemplo a tu auditorio. Yo los invito, aquí mismo en YouTube, para que vean cómo estaba de parcializado. Yo los invito. Agarren y pongan comerciales de los 80s en México. Agarre papel y lápiz y cuente el número de personajes blancos y el número de personajes mestizos o indígenas. Ahí se va a dar cuenta desde cuándo la construcción de un discurso donde lo blanco es lo bueno y lo mestizo y lo moreno es lo malo, ¿no? Entonces, pues no es de esta manera o sea, los medios tienen que representarnos a nosotros, porque nosotros los pagamos. Hay unas radios comunitarias que deben de estar al servicio de la población para llegar a zonas alejadas. No los hay. Era como cuando empezamos con el tema de las telecomunicaciones y el tema del Internet, ¿no? O el tema de los bancos del bienestar, que protestaban los banqueros porque competencia, ¿cuál competencia? Si ustedes no quieren ir a las comunidades apartadas a poner un banco, ¿no? Usted no quiere ir a poner internet a ningún, o sea, Iberdrola no quería ir a poner electricidad a zonas apartadas, se colgaba del sistema y ganaba un montón de dinero. No, así es esto. Entonces ahora en este caso, se habían tardado, siempre lo he dicho, mi querido Jesús, el presidente López Obrador no podía abrir tantos frentes, pero ¿por qué? Porque era lo suficientemente poderosa la mañanera para contrarrestar la narrativa a la derecha, pero ya va siendo hora de que avancemos otro paso. Ese es el gran temor de la derecha, el saber que ahora sí van a quedar marginados para siempre, o va a dejar de ser su narrativa siquiera escuchada, sino van a pasar a ser, en vez de ser una ballena en una alberca, van a pasar a ser unos pescaditos, ¿no? En esa misma alberca. Y ese es el temor de las grandes televisoras y de todos ellos, pues, de este ecosistema que fue financiado con nuestros impuestos para mentirnos, ¿no? Hablando de ese punto que mencionabas de los 80, 90, toda esa construcción narrativa que fue derivándose, eh, ¿qué responsabilidad puede tener una televisora como Televisa o la propia Azteca, que entra al escenario también en esa década de los 90?
en la cuestión de la cultura del país, ¿qué tanto atentaron contra la culturalización del país? ¿Qué tanto fomentaron precisamente? Ya en parte nos lo decías, pero esa discriminación, normalizando esa discriminación, normalizando, legitimando incluso ese clasismo que ahora tantas veces se discute. Eh, es que al final de cuentas, o sea, si entendemos la cultura mexicana, solo había dos culturas de castas igual de complejas, la cultura hindú, ¿no? De castas, y la cultura que trajeron los españoles. Acuérdate que desde la colonia había una jerarquía racial muy marcada, que era, pues, primero el peninsular, ¿no? El español peninsular, después el español criollo, ¿no? El español nacido aquí. Y ya sabes que está en el tope, estaban los peninsulares, después seguían los hijos de los peninsulares, y ya venía mestizo, castizo, tentempié, salta para atrás, mulato, o sea, había toda una jerarquía social, y dependiendo de tu mezcla racial, era tu circunstancia, era tu lugar en la pirámide social. Parece que no, ni la ley de Indias, ni la ley de, o sea, ni cuando triunfa cuando nos hacemos independientes, ni cuando llega el porfirismo, porque el porfirismo, un mestizo, tirando más indígena como Porfirio Díaz, pues él amaba las formas francesas, por ejemplo, ¿no? De hecho, se decía que en México a principios del siglo XX lo que más había era el afrancesamiento, el positivismo francés, era la cultura de lo mexicano que se quería parecer a lo francés. El mismo Carlos Fuentes platicaba, ¿no? Nuestro gran escritor Carlos Fuentes, que a él lo llevaba su papá y su abuelo a Veracruz, al barco, a recibir las últimas novedades de la literatura francesa en francés. Él aprendió a leer en francés, ¿no? Esa era la parte, ¿no? Entonces, esta idea de la construcción de lo racial en México, que es un tema no resuelto, porque porque hemos descubierto, porque gracias a la ideología construida a través de los medios de comunicación de siempre, te digo que no es un fenómeno nuevo, obviamente las televisoras ofrecieron un continuum, ¿no? Ofrecieron una continuidad de estas jerarquías raciales a través de la caja idiota de la televisión, y esta continuación de las jerarquías raciales, pues era más efectiva si lo veías a través de un aparato que te estaba contando un mensaje, como te decía, unidireccional. Ahora, obviamente, los mestizos y los morenos empezamos a descubrir que no es cierto, o sea, que los blanquitos están medio tontos muchos, ¿no? Que es, oye, carnal, pues no son tan brillantes, y ya cuando te compara, dice, no, es que los mexicanos somos muy chingones en muchos aspectos, somos muy inteligentes, somos proactivos. En Europa una persona se queda sin dinero y se va a morir, ¿no? Dice, ya me morí, ya no me quedé sin trabajo. En México te quedas sin trabajo y a los 5 minutos ya estás haciendo quesadillas en la calle, ¿no? O estás lavando carros, estás haciendo algo, pero tú regresas a tu casa con la manutención. Tenemos ese espíritu de lucha. Y ese espíritu de lucha tiene mucho que ver también con eso de tratar de entendernos a nosotros mismos desde ya una perspectiva de jerarquía racial, porque eso ya también se está acabando. Hasta ya es de mal gusto, pues, aunque tengamos muchos whitexicans intentando mantener esa jerarquía que ya no existe en México. No existe porque nosotros tenemos el poder, y así funciona. Cuando hay un salto de calidad, por eso te digo, Alejandro Rosado lo dice en las coordenadas históricas de la 4T, cuando un pueblo da un salto histórico hacia el futuro, ya no regresa al pasado. El pacto social que tuvimos durante muchos años en México, un pacto social que no firmamos, pues está obsoleto. Entonces nosotros firmamos un nuevo pacto social a partir del 2018, y en este nuevo pacto social estamos todos incluidos. Es por eso que hasta la distribución de recursos ha cambiado diametralmente con respecto a lo que sucedió hasta el 2018, ¿no? Mencionábamos al inicio de esta interesante charla que cada semana la oposición da oportunidades de demostrar que cada día es más estúpida. Pero este punto, querido, ¿de verdad lo creen o son simplemente, pues sí, corifeos, títeres de esos intereses más grandes que están ahí? Llámese Azcárraga, llámese Vázquez Raña, llámese Salinas Pliego, llámese los González de Multimedios. Es decir, ¿de verdad creen lo que dicen? Deja de fuera la torre, sino esa campaña que ves en redes, personajes como decías ahorita de Marieto y demás, que dicen van a venir por nosotros, nos están persiguiendo, creando todo este escenario del nazismo a la 4T, según ellos, ¿no? ¿Qué tanto le ves un convencimiento o de plano estamos en una posición como la de Atypical al que lo hacen por likes? Atípica lo hace por él, lo hace por dinero. Vamos, el caso Alasraqui es un caso paradigmático de cómo, le llamamos el caso de la vaca en el tejado, ¿no? Mm. Alasraqui es como la vaca en el tejado, nadie sabe cómo semejante animal llegó tan alto, ¿no? Es el caso de Alasraqui.
Alarraqui se le daba de publicista, y en el caso de él, por ejemplo, que fue publicista de Montiel y de Roberto Madrazo, es el equivalente a tirar un penalti sin portero, pues, Mm. porque ya todo estaba resuelto. Eso era Alarraqui. Y se hizo millonario sus relaciones con el poder, pero sin talento. Entonces, si ahora tú en un programa como Atípica pides limosna, es que no eres tan buen publicista, carnal. En serio, quién te hizo creer eso? En el caso de los demás, los elementos de análisis, Jesús, los elementos de análisis que se tienen, cuando tú lees un montón y puedes comparar, yo siempre, este es algo de mi construcción. Una cosa es una opinión y otra cosa es un argumento. Claro. ¿Qué es una opinión? Una opinión es la repetición de lo que te dijo alguien más. Un argumento es cuando chocas dos lecturas que están en las antípodas, chocas dos lecturas y sacas tu conclusión y de ahí construyes algo nuevo. Eso es construcción de un argumento basado en sopesar dos puntos de vista distintos. Eso es un argumento. En la derecha no hay argumentos, hay opiniones. Entonces, el gran problema de la derecha es que ha construido opiniones como si fueran argumentos y se autoconvencen porque no tienen el bagaje cultural. Para empezar, la derecha no se distingue por su bagaje cultural. Vamos, hasta tenían un premio Nobel, que en paz descanse, Vargas Llosa, grandísimo novelista, pero pésimo político, ¿no? Por ejemplo. Era muy bueno para hacer novelas, muy bueno para explicarte. Ahí tiene unos librazos maravillosos sobre cómo escribir un ensayo, sobre cómo, pero en la opinión política, pues obviamente no tenía la mejor no dilucidaba, pues, no iba por ahí. La derecha en general, me sucedió una vez una discusión en Facebook de un tipo que reciclaba las opiniones de Riva Palacio y de ellos. Entonces yo le digo, ustedes reproducen las opiniones con las que están de acuerdo, ¿no? Por el sesgo cognitivo. Son opiniones que están en consonancia con lo que tú piensas del mundo. Eso es. Pero hay que analizar los elementos críticos. ¿Y de dónde vienen los elementos críticos? Decía Dussel, pues que seguimos siendo muy eurocéntricos. Lo seguimos siendo, ¿no? En esa construcción del sentido común, como decía José Pablo Feynman, pues obviamente la gente estaba de acuerdo en que por ejemplo, el socialismo era malo, pero era malo, ¿por qué? Entonces, cuando tú preguntas el por qué, es cuando empiezan las circunstancias a cambiar. Pero en sí la derecha tiene el problema de su pobreza argumental nace de su falta de lecturas. Porque obviamente si tú te das cuenta, eh, no es que Kenia Rabadán, no es que Ricardo Anaya, no es que Lili Telles no fuesen pobres argumentalmente. Era simplemente que antes del 2018 tenían un aparato que respaldaba sus opiniones. Ahora, cuando ya no tienes un aparato que respalde tus opiniones, te ves muy mal, te ves mediocre, te ves tonto, ¿no? Te ves pusilánime. ¿Por qué? Porque antes había todo un aparato del Estado que decía, no, lo que dijo Ricardo Anaya es, no, impresionante el nivel. Lo que dijo Enrique Krause, maestrazo. Yo creo que Marco Levari fue el que dijo, eres la luz al final del túnel, algo así dijo, ¿no? Y que el Krause, Aguilar Camino, o sea, la intelectualidad mexicana. Si los grandes intelectuales mexicanos tienen el nivel de un chavo de prepa, pues ¿qué se espera de los políticos, no? O sea, crear la pobreza argumental de la derecha nace del sesgo. ¿Sabes qué? Ya para cerrar mi punto de esta pregunta, cuando Francis Fukuyama escribe el final de la historia y cuando Samuel Huntington escribe el choque de civilizaciones y quiénes somos, ellos, la intelectualidad mexicana, la intelectualidad derecha en general en Latinoamérica pensaron que sí, se había acabado la historia, como si la historia fuera lineal. Entonces, cuando descubren que la historia no es lineal y quedan desfasados, o sea, que se quedan, digamos, la derecha se quedó con el discurso de los 90 de Samuel Huntington y Francis Fukuyama. No lo mejoraron, se quedaron ahí atorados. Y cuando descubren que hay nuevas formas de entender las cosas, pues quedan total y absolutamente sorprendidos. Oye, o sea, mi método para interpretar la realidad es obsoleto, le llamo yo la televisión en blanco y negro. ¿Por qué prenderías una televisión en blanco y negro con dos canales cuando ya tienes pantallas gigantes? Pues eso es la derecha en general, ¿no? Un pensamiento obsoleto que se quedó atrapado en los 90 y no hay manera en que se puedan recuperar, simplemente pueden recurrir al fascismo o a la violencia, que es lo que en cierta manera, de manera velada, lo está haciendo Estados Unidos, pero ya no tienen con qué, mi querido Jesús. Mi querido y admirado Ramiro Padilla, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos y como siempre que nos permitas aprender de ti. Muchas gracias. No, un placer, carnal, aquí estamos siempre a la orden, y cuando sea requerido aquí estaremos para burlarnos de los que nos tenemos que burlar siempre, ¿no? De nuestras mascotas. Les mando muchos besos a todos, los quiero. Gracias por darnos estos momentos.